Indígenas, entre ellos las autoridades ancestrales, deciden rechazar la autoridad del actual binomio presidencial por los últimos escándalos que golpean a Guatemala. Representantes de la Cámara de Comercio de los departamentos de Guatemala señalan que miembros del sector privado se han visto envueltos en hechos ilícitos. Además, solicitan a funcionarios del gobierno que presenten declaraciones patrimoniales. Presidente Otto Pérez insiste en que no es su obligación presentar declaración patrimonial porque la ley no lo obliga. Sin embargo, cada día son más los sectores sociales, económicos y estudiantiles que exigen que cumpla con esa petición. Ni publicidad gubernamental o las cadenas nacionales son capaces de reducir el ambiente de desencanto con la gestión de Otto Pérez Molina. El discurso del pasado lunes genera fuertes críticas. Además, en otros temas, vicepresidenta Roxana Valdetti busca permanecer lejos de las cámaras de los periodistas tras el escándalo en el que se vio envuelta su mano derecha. Eventos públicos ahora son denominados privados para evitar los contactos con los medios de comunicación. La esconden a la vice. Pues Marta Sierra decide dejar el caso de defraudación tributaria conocido como La Línea, aduciendo que este es un caso de alto impacto. Ahora la Corte Suprema de Justicia deberá trasladar el proceso a otro juzgado. En Chacul, Quiché, continúa la tensión tras los enfrentamientos registrados el día de ayer, donde comunitarios exigían la liberación de 4 capturados. Todos protestaban por el pago de utilización de tierras por parte de la hidroeléctrica Delta. Pasa la primera noche de un toque de queda en Baltimore, Estados Unidos. Sin embargo, la tensión continúa en este lugar tras nuevas concentraciones que exigen justicia y trato igual por parte de agentes de la policía. Siguen surgiendo imágenes que captaron el preciso momento que, lamentablemente acabó con la vida de miles de personas. Este terremoto que azotó la región de Nepal y la región autónoma del Tíbet. 25.000 personas han sido evacuadas hasta el momento del lugar. La pregunta del día la colocamos en pantalla. ¿Qué opina de los avances que ha tenido la investigación en el caso de corrupción en el sistema aduanero del país? Déjenos saber usted de qué se ha enterado, qué quisiera saber. También hoy que tenemos a nuestros expertos en el estudio contándonos en dónde se encuentra este caso. Más adelante entonces lo vamos a dialogar, pero usted puede desde ya opinar a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con el repaso informativo en la Asamblea Nacional, integrada por los sectores sociales y populares. Los representantes de 72 comunidades y organizaciones indígenas manifestaron su indignación ante los últimos actos de corrupción e impunidad que se han dado en todo el país. Califican a la estructura de la línea como el saqueo histórico a la SAT y a los guatemaltecos y le solicitan a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que continúe investigando no solo este caso, sino que también hable y conozca más sobre el financiamiento de los partidos políticos. Los 72 representantes, entre ellos las autoridades ancestrales, rechazan al binomio presidencial como representantes de la nación, afirmando que ellos ya no los representan y que deberían de renunciar. Escuchemos las declaraciones de Carlos Barrientos. Esto decía: rechazamos al presidente y vicepresidenta como representantes de la nación. Estos no tienen legitimidad ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación deben renunciar de manera inmediata a sus cargos y deben pasar a ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. Bueno, y representantes de la Cámara de Comercio de Guatemala solicitaron de manera más enérgica que el gobierno tome medidas drásticas para combatir la corrupción, la que afirman ha penetrado todas las esferas a nivel nacional, incluso donde muchos empresarios han sido parte de estos actos anómalos, por lo que hacen el llamado para que todos los candidatos a elección popular presenten como requisito su declaración patrimonial de bienes. Creo que hoy el señor presidente de la República de Guatemala debe tomar decisiones de fondo, a fondo, que efectivamente combatan la corrupción. A nivel nacional existe preocupación por el tema de corrupción. Representantes de la Cámara de Comercio en los departamentos señalaron que el problema es más grande de lo que por ahora se vislumbra y que en muchos casos se ven involucrados los alcaldes. El presidente de la gremial reconoció que incluso miembros del sector privado se ven envueltos en estos hechos ilícitos. Realmente ya hoy existe indignación en la población de que no se toman resoluciones para perseguir a las personas corruptas. Y eso estamos claros
que eso abarca a tanto funcionarios públicos como a personas que pertenecen al sector privado. Sin embargo, se limitó a plantear como solución que se solicite la declaración patrimonial de todos los candidatos a cargos públicos, principalmente de cara a la convocatoria a elecciones 2015. Siguiendo con la información, más sectores se unen a la solicitud de que el binomio presidencial presente la declaración de bienes patrimoniales. Sin embargo, el presidente afirma que va a analizar lo solicitado, pero que no está obligado por la ley a realizar esta petición, aunque muchos consideran que durante este periodo tan difícil para el gobierno sería una buena muestra que el presidente de la República, más allá de que lo exija o no la ley ante tantos cuestionamientos, pudiera mostrar él y quien lo acompaña en el Poder Ejecutivo como vicepresidenta su estado patrimonial. Ante el revuelo generado, el tema de la SAT, cuyo líder es señalado Juan Carlos Monzón y fungía como secretario privado de la vicepresidenta, el presidente se ha tomado la tarea para reunirse con los diferentes sectores. Hoy fue con el Foro Guatemala y el Gabinete del Desarrollo Rural e Integral. El Foro Guatemala pidió que se haga público la declaración patrimonial de todos los funcionarios. Medidas de confianza, entre ellas, por ejemplo, hacer públicos las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios y poder plantear algunas destituciones de personas que estén directamente involucradas en el proceso. El mandatario dijo que se escuchará y recogerá todas las demandas y recomendaciones de los diferentes sectores. Es una cuestión de ley. Esto tendríamos que analizarlo y tendríamos que hablarlo. El mismo CACIF me dijo ayer que ellos me hacían esa propuesta y sabían que era difícil por asuntos legales, pero de todas maneras vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Dijo que su amparo es lo legal. Que la ley lo que le obliga al funcionario es presentarla ante la Contraloría General de Cuentas. Sería una forma voluntaria, entonces eso lo tengo que discutir yo con cada uno de los ministros y ojalá logremos un acuerdo. Veremos si la decisión del señor presidente y de su gabinete pues acogen estos planteamientos que se han hecho por diferentes sectores sociales. El presidente dio un mensaje a la nación la noche de ayer y al tratar de despejar la duda tras la frase de lo que dijo, que recibía el mensaje claro y contundente en referencia a la manifestación de la sociedad civil ocurrida el pasado sábado. Yo digo, recibí muy claro la indignación de los guatemaltecos y es algo que también me indigna a mí. Pese a la demanda de la manifestación, fue la renuncia y evadió en varias ocasiones la pregunta. Bueno, han criticado fuertemente este mensaje que lanzaba el presidente y tras precisamente este discurso que fue difundido el lunes por la noche, donde afirmaba Otto Pérez Molina que había sentido el contundente mensaje del pueblo de Guatemala en la manifestación del sábado, los expertos señalan que su discurso de defensa fue hecho totalmente alejado a la realidad nacional. A esto se le suma su pobre argumento. Esto es lo que dicen los expertos que han analizado este discurso. Ni publicidad gubernamental o cadenas nacionales son capaces de reducir el ambiente de desencanto con la gestión de Otto Pérez Molina. De hecho, el discurso transmitido el lunes por la noche ha generado fuertes críticas. En primer lugar, por la ausencia de respuestas a la población. A todos los sectores sociales del país que he recibido su mensaje de forma clara y contundente. El mensaje claro y contundente que el presidente no está entendiendo es que la gente está pidiendo renuncias. Entonces, tiene que sacrificar la torre o la reina en lugar para evitar que le den jaque mate a él. Era esto lo que implicaba una respuesta, lo que necesitaba una aclaración, que no vino por ningún lado. Sin embargo, el presidente se limitó a darse por enterado de la manifestación que se realizó mientras él se encontraba en Sololá. En su discurso también mencionó querer combatir la corrupción. Agregó que desmantelar la red de defraudación aduanera en la SAT fue fruto de sus peticiones. Personalmente requería al comisionado Iván Velázquez para que la CICIG y el Ministerio Público nos permitieran investigar. Pero a criterio de los expertos, sus actos demuestran lo contrario. Primero, por haber tenido la intención de impedir la prórroga de la CICIG y en segundo, al haber colocado recientemente a Omar Franco como superintendente, quien también estaba vinculado al caso La Línea. La conclusión es que entonces no lo debía haber nombrado. Entonces quiere decir que por el hecho de que nombró a esa persona, uno puede llegar a concluir que él estaba totalmente ajeno o desinteresado de los problemas de corrupción que existían en la SAT y particularmente en las aduanas. Y he quedado realmente sorprendido
creo que no se merece la opinión pública guatemalteca. Las personas interesadas en esto, los que desfilamos en la jornada del sábado, una aclaración cínica de esta naturaleza. Bueno, y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se realizaba a puerta cerrada debido a que en esta se encontraba la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien así asiste a su primera actividad oficial tras los escándalos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Contrario a otras actividades donde la vicemandataria se acercaba a la prensa, donde los propios secretarios los invitaban a participar a los periodistas, pues esto es lo que ocurría en la puerta del Palacio, que impidió el Palacio el ingreso de los periodistas. Adentro se realizaba la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, presidido por Roxana Baldetti. Tras una llamada se permitió el ingreso al Palacio, mas no hacia la actividad. Para sorpresa de los periodistas, cuando ya ingresaban, el evento había terminado y todos brillaban por su ausencia. Muchos dicen, bueno, obviamente es claro que la vicepresidenta no quiere aparecer ni ante las cámaras y mucho menos rendir cualquier tipo de declaración. Bueno, y la intendente de aduanas, Claudia Méndez, fue destituida sin que el superintendente interino explicara los verdaderos motivos de su salida, mientras la auditora interna indicó que desde enero se conoció una denuncia por cobros anómalos en las aduanas, pero que la denuncia no se había hecho pública. Luego que la semana pasada Claudia Méndez dejara a disposición su cargo, hoy el superintendente interino Elder Fuentes la destituyó como intendente de aduanas y se negó a explicar cuáles fueron los motivos para tomar la decisión. Esto ocurre en medio del escándalo de corrupción en la SAT por la red de defraudación aduanera. Estos puestos, como lo indica la ley, son de libre nombramiento y libre remoción y pueden ser en cualquier momento. Méndez fue destituida horas antes de acudir a una citación a la bancada de Encuentro por Guatemala. La diputada Ninette Montenegro dijo que Méndez debía aclarar algunos aspectos. El día de hoy llama a la intendente que ha sido destituida, justo en este momento que se les ha convocado. Ella, espero que se le brinde la protección debida porque estimamos que tiene información. Desde enero, la auditoría interna de la SAT recibió denuncias por extorsiones, cobros anómalos y cobros de comisiones para que pasaran los furgones. La auditora indicó que se trasladó la información y que al menos 3 de las personas ahora capturadas habían sido mencionadas en las denuncias. Nosotros dimos avances, dimos papeles de trabajo hacia donde estábamos. Hoy específicamente también el directorio conoció cómo estaba la situación. Aunque la denuncia en un principio fue presentada por la Asociación de Gestores del Puerto Quetzal, esta no fue ratificada. Y no solo la auditoría interna tuvo acceso a ella, sino también la Intendencia de Aduanas e incluso el entonces superintendente Omar Franco. Bueno, retomamos este tema de una exigencia, por supuesto, de muchos sectores de la ciudadanía para que el presidente de la República y sus funcionarios presenten su estado patrimonial. Esto después de las declaraciones que acabamos de escuchar del presidente Otto Pérez Molina diciendo que la ley no lo obliga justamente a presentar o a rendir cuentas de su estado patrimonial. Sin embargo, ya hay muchos sectores que se están organizando para que esta exigencia sea más puntual. Una de ellas es Acción Ciudadana y saludamos a David Gaitán. Buenos días, David, gracias por recibir la llamada de Viva la Mañana. ¿Cómo está el tema? Recolectando firmas para lograr que esto se pueda dar. Lo escuchamos, buen día. Sí, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente nosotros como Acción Ciudadana lo que estamos haciendo es brindando un mecanismo a la población que esté interesada para que de manera electrónica pueda ingresar a nuestra página en donde hay una carta dirigida al presidente y a la vicepresidenta de la República donde le solicitamos que en virtud de la situación que se está dando y ante los constantes escándalos de corrupción que sucedieron durante este gobierno, porque pues hay que recordar y tener claro que este no ha sido el único escándalo de corrupción que ha surgido dentro de este gobierno, pero siendo que este, digamos, es el más grande y que involucra a altas autoridades del Estado, sobre todo que tenían relación con el binomio presidencial y que dentro de las